un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. Bienvenidos, bienvenidas a su encuentro con Dios, con su amor, con su palabra, en este espacio de la Iglesia Cristiana Discipular en el hogar. Disponga su corazón para atesorar la ministración de hoy, creyendo que el Espíritu Santo le da poder para aplicarla en su vida diaria. Amén y amén. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. El Señor sea con cada uno de los que estamos aquí. Amén. Damos gracias al Señor por el tiempo que tenemos delante de Él. Incline su rostro, vamos a poner este tiempo en sus manos. Gracias, amado Padre Celestial, porque tú has sido fiel para cada uno de nosotros. Gracias por tu misericordia y tu favor. Te pido que me ayudes a compartir lo que he traído para cada uno de mis amados hermanos, oh Dios, lo que tú has puesto en mi corazón para ellos. Ayúdame a llevarlos a sus corazones y que sea de bendición para su diario andar, y que esta palabra, oh Dios, sea propicia para cada uno de nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Hace un tiempo atrás quise compartir este mismo tema con ustedes, hablando de que no seamos otro Judas, no seamos un Judas más. Pero por temas de clima en aquel momento se hizo algo difícil, pero esta noche he tenido a bien traerlo para cada uno de ustedes una vez más. Quiero iniciar leyendo Romanos 3:23, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
Hoy en día vemos a Judas como un sinónimo de traición, de deslealtad. Si yo le digo a usted Judas, usted no se va a sentir halagado. Pero si yo le digo usted es un Pedro en esta iglesia, usted es un Juan, usted sí se puede sentir halagado con esa expresión. Pero Judas también fue uno de los 12, no obstante, debido a su pecado, todos lo vemos de forma casi estigmatizante, casi lo vemos muy de menos en relación a los otros 12 discípulos. Pero las lecciones que Judas nos entrega a cada uno de nosotros son realmente importantes. Y debemos aprender incluso de él para evitar cometer los errores que él cometió. El pecado es pecado y la paga del pecado es muerte. No hay pecados más grandes, pecados más pequeños delante del Señor. Todo pecado nos lleva a la muerte. Pero indudablemente lo que Judas ha hecho lo vemos de una forma superior y un pecado mucho más ofensivo delante de nuestros ojos. Pero delante de Dios tuvo el mismo peso que cualquier otro pecado que nosotros hayamos cometido. Antes de entrar en materia, quiero establecer 2 bases puntuales con las que nos vamos a basar para iniciar esta enseñanza. La primera es que Judas no estaba destinado por Dios para ser quien entregara a Jesús. Judas no estaba destinado por el Señor desde su nacimiento para entregar a Jesús. Dice Deuteronomio capítulo 30 verso 19: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dele fuerte el aplauso al Señor. Vea cómo el Señor le dice por medio de Moisés a su pueblo: yo llamo al cielo y llamo a la tierra por testigos hoy contra ustedes, que yo he puesto delante de cada uno la bendición y la maldición, para que ustedes escojan bajo su propio criterio, bajo su propia voluntad, qué quieren, si la bendición o la maldición. Pero el Señor agrega y dice: escojan pues la bendición. Da el consejo, pero no es una orden. Es un consejo donde usted le dice: te conviene escoger la bendición. ¿Por qué? Para que vivas tú y tu descendencia. Pero ellos eran libres de escoger todo lo que ellos quisieran escoger. El camino que ellos tomaron era completamente su decisión. De la misma manera, cada uno de nosotros somos libres de ir escogiendo nuestro camino. Nuestras decisiones, buenas y malas, nos han traído hasta este momento y nos tienen aquí. Hemos pagado las consecuencias de nuestro pecado, estamos pagando quizá alguna otra consecuencia del pecado, pero también hemos gozado de la bendición del perdón del Señor. Vea usted cómo es usted libre completamente para elegir su propio camino. El Señor no puede o no podía en aquel momento tomar a Judas y decir: este entregará a mi hijo porque yo así lo he decidido. No, Judas nació como cualquier otro niño, creció como cualquier persona en su momento, y cuando llegó a donde Jesús estaba en la misma situación que cada uno de los otros 11 discípulos. No estaba aventajado en nada ni atrasado en nada. Tenía al mismo maestro, venía bajo el mismo concepto cultural alrededor de él, y Judas era exactamente igual a Pedro, Jacobo, Andrés, Felipe, Bartolomé o cualquier otro discípulo de Jesús. Dice Salmo 41:9 acerca de quién traicionaría a Jesús: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí su calcañar. Aún el hombre de mi paz. ¿Cuántas personas tienen la confianza con usted de meter su mano y comer de su mismo plato? Son seguramente muy pocas. Yo podría contar con los dedos de una mano las personas con quienes he desarrollado esta confianza y me sobrarían dedos.
de tener la confianza de comer del mismo plato, pues Jesús desarrolló esta confianza con Judas, pero también con Pedro y con cada uno de los discípulos. Los 13 tenían la misma comunión. Jesús y sus 12 discípulos estaban exactamente en el mismo peldaño de amistad. Entonces las palabras de Salmo 41:9 nos describen a cualquiera de los 12 discípulos. Aún el hombre de mi paz. Esto me lleva al segundo punto. Todos somos tentados de la misma manera. Les digo que Judas no fue destinado por Dios para entregar a Jesús, y lo segundo que quiero establecer es que todos somos tentados de la misma manera. Cada uno de los 12 discípulos en su momento también se vio tentado a entregar a Jesús. Por eso cuando Jesús dice en Mateo capítulo 26, verso 22, que uno de ellos lo entregaría, leemos la reacción de ellos de la siguiente manera: y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? No acusaron, no dijeron: será Judas, Judas te va a entregar. Cuando leemos el Evangelio según San Juan capítulo 6, verso 70, encontramos al escritor de San Juan que dice, Jesús hablando, y dice: yo los escogí a ustedes y uno de ustedes es el diablo. Refiriéndose, dice el escritor de San Juan, que es el mismo Juan, en el verso 71, de Judas Iscariote, quien después le entregaría. Pero en el momento que Jesús dice estas palabras, nadie sabía a quién de los 12 estaba apuntando Jesús. Cuando Juan escribe el Evangelio y cuando se escribe en cada uno de los Evangelios, es mucho tiempo después de la muerte y resurrección de Cristo. Entonces son las memorias de ellas, ayudados a través del Espíritu Santo, que ellos van escribiendo los Evangelios años después, recopilando recuerdos que el Espíritu Santo les va trayendo a cada uno de ellos, y por eso leemos en el Evangelio que ellos parece que ya sabían que Judas lo entregaría, pero en el momento que estaban aconteciendo estos hechos, ninguno de ellos creyó que Judas lo entregaría. Es más, estoy seguro que muchos de ellos pensaban que era una parábola de Jesús o algo que les quería decir, pero que ellos no alcanzaban a comprender y tenían miedo de preguntarle a Jesús. Vean la reacción de ellos. Eso lo dice. La palabra nos dice en 1 Corintios 10:13 en su primera parte: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las tentaciones que yo he recibido en mi vida, de alguna manera, son similares a las que usted ha recibido, o al revés, muchas que usted ha recibido son similares a las que yo he pasado. De Jesús se nos dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero hay un pero que hace una gran diferencia entre Jesús y cualquiera de nosotros. Pero sin pecado. Pero Jesús, siendo hombre, fue tentado en absolutamente todo, pero sin pecado. ¿Le podemos dar fuerte el aplauso al Señor? Ninguna de las tentaciones que hemos recibido son de extraterrestres. Todas son humanas. Y como humanos estamos bajo el mismo nivel de tentación. Quizá por temporadas unos pasemos por más, por temporadas por menos, pero el diablo anda buscando tentarnos a todos y nos tienta con tentaciones muy similares unos y a otros. Dice Pedro en 1 de Pedro 5:9, al cual, hablando del diablo, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Iniciamos leyendo que todos habíamos pecado sin ninguna excepción en Romanos 3:23. Y ahora Pedro nos dice que los mismos padecimientos, los mismos sufrimientos, la misma tentación, la misma dificultad, la van recibiendo todos nuestros hermanos en la fe alrededor del mundo. Cada cristiano se encuentra bajo tentaciones muy similares y los 12 discípulos se vieron seguramente en la tentación de entregar a Jesús.
De lo contrario, ninguno de ellos se hubiera dado por aludido. Si hubiesen quedado callados y no habrían preguntado, ¿seré yo quien te va a entregar? Porque su mismo pecado, su misma tentación en este caso, los acusaba. Pero es Judas quien toma la decisión. Y partiendo de estos dos puntos muy simples, el primero, que Judas no estaba destinado, y el segundo, que todos somos tentados de la misma manera, podemos empezar ya con nuestra enseñanza. Y lo primero, analizar el valor de las intenciones. Dice Proverbios capítulo 23, versos 6 y 7. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Indudablemente, hermanos, la intención tiene un valor importante. Todas nuestras acciones nacen a raíz de nuestra intención, de nuestro deseo de hacerlas. Toda acción nuestra se deriva de esa intención. Entonces la intención es valiosa. Una persona que no tiene la intención de cambiar su vida en Cristo Jesús nunca vendrá a la iglesia. Tiene que nacer primero esa intención, esa inquietud de estar fuera del camino que está actualmente, de buscar ese cambio. Pero la intención en sí misma es insuficiente. Judas llegó a Jesús teniendo la intención de ser un gran discípulo y a través de este nuevo maestro y sus enseñanzas muy diferentes a las de los fariseos, cambiar el mundo, dar una luz a un mundo lleno de legalismo. Pero conforme pasó el tiempo, aquella intención no le alcanzó y cuando debió pasar a la acción, fue incapaz de transformar su intención en acción. La intención, para empezar, está bien, pero no nos basta para continuar en el camino del Señor. En este año todos tenemos deseos, todos tenemos metas, proyectos, propósitos, etc. Y nuestras buenas intenciones son importantes. Debemos tener esa intención de querer hacer y lograr algo con nuestras vidas este año. Pero si no traemos esta intención a la acción, de poco nos van a servir las intenciones. Debemos cambiar la intención y dar el siguiente paso a la acción. ¿Cuántos decimos amén? Dele fuerte el aplauso al Señor. San Lucas capítulo 6, verso 45 nos dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Vea usted cómo la intención del corazón está presente en la acción. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón, de la intención de su corazón, pero se queda en la acción, no, pasa la acción, perdón, saca lo bueno, no se queda en la intención. El hombre bueno del buen tesoro, de la buena intención de su corazón, saca lo bueno, saca la buena acción, cambia la intención en acción. La intención debe producir acción en nuestras vidas. Pero si nos quedamos como Judas, solo con la intención, se dice que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, de hombres y mujeres que siempre tuvieron la intención de arrepentirse, de convertirse a Cristo, de cambiar su pecado, pero nunca tomaron las acciones necesarias. No podemos quedarnos en la intención. Santiago nos dice lo siguiente en 4:17 del libro de Santiago: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aquel que se queda solo en la intención, le es pecado, porque sabe hacer lo bueno y puede tener la intención de hacer lo bueno, pero no lo hace. Si este año solo tenemos la intención de orar, solo tenemos la intención de leer la Biblia, si solo tenemos la intención de venir a la iglesia, no vamos a alcanzarlo. Está bien que tengamos esa intención, pero esa intención solo es la semillita de donde tiene que nacer nuestra acción. Amén. Pasemos a las acciones este año. En segundo lugar,
veamos cómo es perder el buen camino. Es increíble que alguien con un maestro de la talla de Jesús, del nivel de Jesús, pueda perderse. ¿Cómo es posible que un hombre que caminó día tras día al par de Jesús, que conoció a Jesús en un nivel de intimidad que seguramente todos aquí desearíamos haber estado en su lugar, este hombre, después de todo ese ejemplo y de todo ese tiempo, se haya perdido? Vea lo peligroso que es perder el buen camino, sin importar la calidad y el nivel del maestro. Alguien puede decir, Judas tuvo un mejor maestro, pudo tener un mejor maestro que Jesús. Ninguno. Y aún así, el alumno se perdió. Se dice que si el alumno no es mejor que el maestro, mal alumno, pero peor maestro. Pero en este caso no aplica. Jesús es el maestro de maestros, el mejor maestro que pudo existir en esta vida. Y aún así, Judas pudo perderse en el camino de Jesús. Dice la palabra en Isaías capítulo 35, verso 8, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos, y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Dele fuerte el aplauso a Dios. Por torpe que sea, una persona en el camino de Jesús no se extraviará. Y todavía nos dice Isaías, sino que él mismo andará con ellos. El pastor de pastores estaba apacentando a Judas, y Judas demostró ser más que torpe, porque por torpe que sea no se perdería en ese camino. Y Judas, a pesar de todo, de tener la bendición y todo a favor, terminó perdiéndose en el buen camino. ¿Quién de nosotros puede decir que esté en una mejor situación que Judas? Yo soy el primero que sé que no. Por ende debo de tener cuidado día a día para mantenerme en el camino correcto. ¿Cuántos dicen, yo voy a tener cuidado para estar en el camino de Dios este año? Amén. Vamos a pasar, hermana Marta, a 1 Corintios 10:12, que nos dice lo siguiente: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Es que cuando nos sentimos seguros, cuando nos sentimos ya soy el hermano fulano de tal, y empezamos a golpear el pecho llenos de orgullo, hinchados de nosotros mismos, creyéndonos inamovibles, es cuando más peligro corremos. Aquel que piensa estar firme empieza a descuidar su propio andar. Seguramente Judas miraba a los fariseos, miraba a los publicanos, y de hecho miraba a los otros discípulos y decía, yo soy mejor que estos, porque yo soy el de la bolsa, yo soy el hombre de confianza de Jesús, soy superior a todos estos. Y empezó a sentirse tan seguro que descuidó sus pasos. No nos sintamos seguros en este año. Cuenta la historia que un papá ratón salió con su hijo ratoncito a explicarle los caminos de la vida. Iban platicando y el hijo le dice, papá, tengo hambre. Y el papá ratón le dijo, te voy a enseñar a conseguir comida, pero antes te explicaré algo muy peligroso. Y lo llevó a una trampa, a una ratonera. Y le dijo, ¿mirás eso? Sí, qué rico. No, espérate. Eso no es comida. ¿En serio? Dice, pero huele muy bien. Eso es la muerte disfrazada de comida. Y el papá ratón le explicó al ratoncito, no debes acercarte a eso, no debes oler eso y no debes nunca tocar eso. Pasó el tiempo, el ratoncito se hizo un ratón adolescente y ya podía salir solo de su ratonera. Y un día miró la trampa y dijo, pero es que huele tan bien, ¿cómo es posible que eso sea la muerte? Y se acercó, la olió y dijo, qué rico huele.
y volvió, se fue. Al día siguiente volvió y se acercó un poquito más y la olió un poquito y dijo, oh, es que realmente hasta se me hace agua la boca, puedo saborear ese dulce queso, y terminó mordiendo la ratonera, y todos sabemos lo que pasó con el ratoncito. Conforme el ratoncito se sintió cómodo en aquella trampa, fue cuando terminó cayendo en ella. A medida que nos empezamos a sentir cómodos con nuestro cristianismo, con nuestra forma de llevar este cristianismo delante de Dios, es que nos podemos caer en la misma trampa que ese ratoncito. No seamos ese ratón. ¿Cuántos dicen amén? Hebreos capítulo 12, verso 13. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Que este año sea el año en que busquemos hacer sendas derechas para nuestros pies. Y me gusta como dice, para que lo cojo no se salga del camino. Que el pecado este año, porque todos seguramente pecaremos, que el pecado no sea una razón para sacarnos del camino, para que lo cojo no se salga del camino, sino que en este camino ese pecado sea sanado. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Que usted vaya caminando en este camino y trate de hacer su camino lo más derecho posible delante de Dios, pero si cojea, por lo que sea, cogió y parece que se está saliendo del camino, que el pecado no lo saque del camino, sino que cojee dentro de este camino. Cojee dentro del camino hasta que usted sea sanado. Que el pecado no sea una razón para apartarnos de Dios, todo lo contrario, que Dios sea la razón para apartarnos del pecado. Amén. Y finalmente de Judas podemos aprender el costo de no arrepentirnos, el gran precio que pagamos y que se paga por no arrepentirnos. Dice San Lucas 7:40, versos 43 al 43. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Estas palabras Jesús se las dice a Simón, un fariseo que ha invitado a Jesús a su casa. Y cuando Jesús llega a la casa, una prostituta, una mujer pecadora, empieza a derramar un vaso de perfume de alabastro en el maestro. Y Simón, lleno de indignación, dice, este no es el maestro que dice que es. Si este fuera profeta, supiera qué clase de mujer es la que lo está tocando. Vean a un hombre sintiéndose más santo, sintiéndose seguro en su camino. Y Jesús le hace esta pregunta. Hay 2 deudores. A uno se le perdona 500 y al otro 50. ¿Quién me amará más? A quien más se le ha perdonado. Porque el que más se le perdona, más ama. Cuando Jesús parte, el mayor líder o el máximo líder de la iglesia primitiva se convierte Pedro. ¿Por qué? Porque de los 11 discípulos que quedaron, a Pedro es a quien en ese momento más se le había perdonado, ya que Pedro había negado a Jesús y su amor por Jesús era mayor. ¿Recuerdan su encuentro a finales del Evangelio de San Juan? Jesús le pregunta en 3 ocasiones, Pedro, ¿me amas? Y Pedro afirma, sí, te amo, sí, te amo, sí, te amo. Y si me amas, apacienta mis corderos. Saben, yo escuchaba a la pastora el último martes, en el grupo de crecimiento. Ella nos compartía acerca del pan de vida. Y no dejó de venirme a mi mente cada uno de ustedes, muchos de los que están aquí, por no decir todos, y recordar que ustedes son un bocadito de ese pan de vida.
Jesús es el pan de vida y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y sabe Dios que yo no miento. En este momento, cuando llegué a la iglesia, yo me sentía un extraño. No conocía a nadie, no tenía ninguna relación con nadie, no lo sabía ni un nombre de ustedes. Y por mucho tiempo me sentí como una persona nueva aquí. Pero no era culpa de ustedes, sino era mi propia actitud. Era un poco arisco con ustedes. Pero poco a poco, ustedes se convirtieron en mi familia. Y sabe Dios que yo he probado a Cristo en ustedes. Yo he probado a Cristo con sus actitudes, con sus manos extendidas, con sus abrazos. Y aquí me podría quedar horas hablando de todo lo que Dios me ha hecho gracias a ustedes. Por nombre, tengo una segunda mamá en Doña Blanca. Tengo hermanos en muchos de ustedes y no quiero seguir dando nombres porque me quedaré corto, no podré mencionarlos a todos, pero sabe Dios que cada uno de ustedes es una bendición para mí. Gloria a Dios. Como les digo, son un bocadito de ese pan de vida, pero no es suficiente que sean un bocadito para la iglesia, para los que estamos aquí. Necesitamos también ser un bocadito de Jesús fuera de la iglesia. Que la gente fuera de la iglesia pruebe a Cristo a través de nosotros. Yo sé que ustedes lo pueden hacer porque lo hicieron conmigo, pero también lo tenemos que hacer con otras personas. Hay gente afuera que necesita el pan de vida. Y ese pan de vida va a llegar en forma de usted. Va a llegar usted a su trabajo y usted va a ser un pedacito de Cristo, un pan de vida, un bocadito de Jesús para alguien que lo necesita. ¿Cuántos decimos amén? Pero eso no es gracias a lo bueno que somos, no es producto a lo grandioso que soy yo, a lo grandioso que es usted. Es producto a que probamos el verdadero y el más grande pan de vida a través del perdón de Cristo. Amén. Dele fuerte el aplauso al Señor. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, el primer beneficiado somos nosotros. Usted es el primer beneficiado cuando usted se arrepiente de su pecado, sea el pecado que sea. Usted es el primero y el más grande beneficiado de ese arrepentimiento. Pero no es el único. Alrededor suyo estamos otras personas que nos beneficiamos de una vida arrepentida, de su testimonio, del amor que usted ahora tiene por aquel que lo perdonó y que se extiende hacia mi vida. Cuando usted se arrepiente, todas las personas alrededor suya se ven beneficiadas de su arrepentimiento. El gran ejemplo es el pequeño Zaqueo. Miren lo que ocurre cuando Zaqueo se arrepiente en San Lucas, capítulo 19, verso 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo se arrepiente y lo primero que hace es beneficiar a hombres que no conoce. Voy a dar la mitad de lo que tengo a los pobres. Y después dice: y a aquellos que sí conozco y que he defraudado, les voy a dar 4 veces lo que les defraudé, lo que les quité, lo que les robé. Ahora se los restituiré 4 veces. Vea usted cómo este hombre, cuando se arrepiente, por supuesto que la salvación llega a su vida y a su casa y es un hombre transformado por Cristo, pero todas las personas alrededor de él también se vieron beneficiadas de su arrepentimiento. Dele fuerte el aplauso al Señor. Todos los beneficios y todas las bendiciones que yo he recibido de ustedes como mi familia, no las habría recibido si ustedes no se hubieran arrepentido en algún momento. Si usted no se hubiese arrepentido y no estuviese dentro del cuerpo de Cristo, yo quizás no lo hubiese conocido. Isaías 55:5 dice: llamarás a gente que no conociste
y gente que no te conoció correrán a ti por causa de Jehová, tu Dios, que te ha honrado. Vean cómo el Señor, en el momento que nos arrepentimos, usa ese arrepentimiento para bendición. Si Judas se hubiese arrepentido, Dios lo habría perdonado. Y al recibir ese perdón, Judas habría sido un discípulo que amaba tanto a Dios, que nos habría dejado un testimonio de amor y un testimonio de servicio por amor a aquel que una vez defraudó, enorme, inimaginable quizá, pero él en su egoísmo solo pensó en él y se terminó quitando la vida. Perdió la oportunidad que sí tenía de arrepentimiento para él, pero también nos quitó a todo el resto de la humanidad uno de los más grandes testimonios de perdón que pudieron existir. No le quitemos a las demás personas nuestro testimonio de arrepentimiento. ¿Estamos arrepentidos? Amamos a Jesús, y si amamos a Jesús, apacentemos a sus ovejas. Llevemos a Cristo a otras personas. Amén. Démosle fuerte el aplauso al Señor y nos ponemos en pie. Leamos con atención lo que es la conclusión de esta enseñanza. Es mi deseo que usted no tenga que pasar por esto, pero dependerá de usted de comprender el valor de sus intenciones y lo insuficientes que son si la buena intención no va acompañada de la mejor acción. Si no actuamos, podemos perdernos del buen camino donde estamos. Si no tenemos cuidado, seremos un Judas más. Pero gracias daremos a Dios por Jesucristo siempre, ya que podemos volver para ser restaurados de ser necesario. Y al regresar al camino correcto, ser testimonio del perdón y el amor de Dios. Gloria a Dios por su palabra. Incline su rostro, vamos a orar. Gracias, amado Padre Celestial, por cada persona aquí presente. Gracias, oh Dios, por el testimonio de perdón y de amor que ellos guardan y por todo el amor que ellos me han dado a mí. Yo te lo agradezco y tú lo sabes. Pero también, oh Dios, ayúdanos a compartir ese amor con otras personas, a comprender que nuestras intenciones se hacen insuficientes cada día y que debemos pasar a la acción. Debemos accionar, oh Dios, y ser, oh Dios, una luz en este mundo. Ayúdanos, Padre, a comprender que nuestro arrepentimiento nos lleva a amarte y ese amor nos lleva a servirte, pero a servirte para ti y solo a ti, oh Dios. Gracias te doy por cada hermano aquí presente. Sé tú propicio a cada necesidad. Gracias te damos por este tiempo que hemos pasado en tu casa. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Cuánto bien le ha hecho esta palabra de Dios hoy. Guárdela en su corazón, porque Dios encargó que sus mandamientos sean muy guardados para no pecar contra Él. Y además, compártala con fe. Hay muchas almas necesitadas a su alrededor. Recuerde y crea esta palabra también. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Amén. Hacemos oración
altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Cuidaré mis ojos,